Vamos a los relatos de misterio. Empezamos el día de hoy con una historia que sucede en un hospital. Tuve un paciente que era una persona que estaba a punto de fallecer. La semana anterior mi mejor amigo había fallecido y estaba bastante destrozado también. Habiendo dicho eso, entré a su habitación y dijo: "Trajiste a tu amigo contigo". Y en ese momento no entendí lo que decía. De repente se me erizó la piel y sentí como la presencia del amigo que acababa de perder estaba ahí. Le dije: "¿Lo puedes ver?". Dijo: "Sí, te dice que no te preocupes". A nadie le había dicho que había perdido a este amigo. A los pocos días, esta persona falleció, pero me dio un grado de esperanza el saber que mi amigo estaba conmigo y que esta persona podía haber estado en contacto con ese gran amigo. La persona se fue tranquila mientras dormía, una persona que esperemos también esté bien. El siguiente relato para no dormir es el siguiente. Mientras estaba en Estados Unidos, seguía viendo a una niña rubia siguiéndome. Me desperté una noche pensando que mi amiga estaba parada de pie de la cama mirándome, pero en realidad estaba en la otra cama a mi lado. Estaba enfermo y no tenía voz, así que ni siquiera podía gritar y pedir ayuda. No dormí esa noche, pero la peor parte fue cuando vimos a un psíquico en Nueva Orleans que mencionó a esa niña que me había estado siguiendo por meses. De repente, esa pequeña que me siguió a diferentes lugares a los que visité en Estados Unidos, de repente desapareció. Nunca dijo nada. De repente aparecía sonriendo, de repente estaba muy seria viendo. El punto es que nunca supe qué mensaje me quiso dar. Una persona en un hotel en San Francisco asegura que seguía escuchando un ruido extraño en el pasillo, afuera de su habitación. Al segundo o tercer día, se fue a echar un vistazo a ver de qué se trataba. Y ahí, al final del pasillo, había una figura. Agarré mi celular para tomar una foto, pero al día siguiente, cuando se los mostré, todos estuvieron de acuerdo que esa figura no era humano. Incluso el de la recepción del hotel nos confirmó que ese hotel estaba embrujado, que algo raro sucedía, que él apenas tenía unos meses trabajando ahí, porque el anterior gerente o supervisor simplemente no soportó ver cosas extrañas. Asegura que cuando lo contrataron le dijeron que si era miedoso, que porque si no ni le iban a dar el trabajo. Como dicen, a sobreaviso no hay engaño. Pero bueno, vamos a la siguiente historia. Una persona asegura que mientras estaba de viaje explorando Nueva Orleans decidió cenar en un pequeño súper y ahí tenía un pequeño bar, estaba al aire libre, muy típico de esa ciudad. Seguía sintiendo que alguien le tocaba la espalda constantemente. Desde que llegó de Nueva Orleans no dejaba de sucederle, como si alguien le hablara. Volteaba y no había nadie. Mientras estaba disfrutando la comida en ese lugar, me volvió a pasar. Pensé que podía ser alguien que quería preguntarme algo sobre la comida o cosas así del restaurante, pero no había nadie otra vez. Ya después de varios días de este fenómeno, le pregunté a alguien de ahí de Nueva Orleans, alguien que conocía muy bien las leyendas, y le dije del fenómeno, de que algo me estaba tocando en la espalda. Y me dijo que no me preocupara, que según la leyenda de ese lugar, de esa ciudad en Estados Unidos, eso significa que alguien te está protegiendo, que alguien está detrás de ti cuidándote, te está avisando que simplemente está ahí contigo, que no te preocupes. Nueva Orleans es un lugar que es muy visitado por los hoteles encantados y lugares extraños, y ahora me doy cuenta por qué, dice esta persona. Una persona en Chicago dice lo siguiente: hay un tramo de carretera en los suburbios de ese lugar que está cerca de un cementerio en ambos lados. Estaba llevando a una persona justo después de las 2 de la mañana cuando llegamos a un tramo extremadamente neblinoso en la carretera adyacente al cementerio. Redujimos la velocidad y abrimos las ventanas cuando escuchamos lo que sonaba como una especie de elefantes. Así tal cual. Se escuchaban elefantes y al mismo tiempo una niña gritando por ayuda. Mientras retrocedía lentamente, ambos escuchamos lo mismo. Incluso empezó a oler como a quemado. Estábamos tratando de llamar al 911 para decirles que algo raro estaba pasando, pero los teléfonos tanto del pasajero como el mío no funcionaban. Esta persona trabaja en Uber. Nos detuvimos en una cafetería que estaba cercana en la zona y un miembro del personal explicó
que ahí había habido un choque de trenes en 1918, que ahí había chocado un tren que estaba cargando varios animales, no saben si para un circo o para qué, pero por eso mismo creen que esta situación se da seguido. Muchas personas aseguran que cuando hay neblina se puede escuchar incluso el momento del choque de ese tren. En 1994 un joven recordó que cuando estaba en sexto grado, su clase pasó la noche en su escuela durante las vacaciones de verano. Todos decidieron jugar al escondite y en esos pasillos y aulas recordó cómo en la parte más oscura, donde se llegaban a esconder muy seguido, muchos de los amigos trataban de asustar mientras caminabas por el pasillo o te escondías. De repente se sintió como si alguien estuviera observando desde un área oscura y recóndita. Cuando se volvió y miró, vio una silueta negra de un niño con ojos brillantes mirándolo fijamente. No era ninguno de sus compañeros de clase. Sorprendido, salió corriendo, pero después de un par de pasos se sintió bastante mal y se dio a la vuelta para enfrentarse al niño y como diciendo, no me va a pasar nada. Pero al momento de voltear en un pasillo que no tenía más salidas, ya no estaba. Corrió del pasillo y se reunió con sus amigos. Aparentemente esto no lo vio nadie más. Pero después, a los pocos días, aseguraron que un maestro se había llevado el susto de su vida al encontrarse con la misma criatura. El extraño encuentro de Filiberto Cárdenas. No solo dice él que fue llevado por seres de otro planeta, según sus afirmaciones, sino que, en este encuentro dado en 1979, a partir de ahí él empezó a tener una serie, dice, de predicciones inquietantes sobre situaciones que le pasaban a él. Durante la tarde del 3 de enero, Filiberto cabalgaba con su amigo Fernando por las afueras de Miami, Florida, en busca de un cerdo para un asado. De repente su vehículo, después de bajarse del caballo, se subieron a una camioneta vieja de su tío y en ese vehículo apenas empezaban en el camino cuando su potencia disminuyó. Ambos amigos salieron del vehículo y se dirigieron hacia la casa. Mientras lo hacían, cada uno pudo escuchar una especie de zumbido proveniente de arriba. Ellos voltearon y vieron unas extrañas luces y al mismo tiempo se dieron cuenta que ya no podían avanzar, estaban paralizados, solamente escuchaban su respiración y su corazón. De repente Filiberto asegura que comenzó a elevarse del suelo hacia la luz brillante que emanaba de la nave. Según asegura, la parálisis de Fernando desapareció justo tiempo para que él viera desaparecer a Filiberto. O sea, Fernando ve desaparecer a Filiberto, a él no se lo llevan. Este es un caso de los más extraños porque no solamente es una persona asegurando una abducción, sino aparte hay un testigo que vio todo. La policía de Miami lo habría recogido después de comunicarse con su familia y Fernando, quien había denunciado la desaparición de Filiberto, fue llevado primero a custodia y después liberado ya que apareció Filiberto. Creían que él le había hecho algo. Filiberto no reconocía nada, solamente su amigo sabía lo que había sucedido y él meses después se atrevió a hacer una regresión hipnótica y sus revelaciones a partir de ahí fueron extraordinarias. Muchas personas han contado este tipo de situaciones. Contó que estaba atrapado en un asiento extraño, en una habitación grande sostenida con un dispositivo de succión en la espalda, que fue sometido a varios experimentos y recordó pequeñas agujas perforando el cráneo. Según esto, las criaturas comenzaron a intentar comunicarse con él. Hablarían en varios idiomas y ajustando un dispositivo en sus manos, lograron hablar en el idioma de Filiberto, en inglés. Finalmente, pues también se dieron cuenta que hablaba español y también empezaron a hablar en español. Recordó haber recibido información vía mental también, mientras veía eventos en unas especies de pantallas como en 3 dimensiones y pudo observar una serie de sucesos, por ejemplo, el sismo de 1985 de la Ciudad de México. Lo pudo observar, así como también otras situaciones que sucedieron en diferentes partes, como también pudo observar que Ronald Reagan, un actor famoso en Estados Unidos, se volvería presidente, entre otras cosas, incluyendo pues enfermedades como el SIDA, que pudo observar a través de esa experiencia, según describe este personaje. Y hablando de estos casos curiosos, ¿no? Hay otro en unas fechas un poco previas, hacia los 70, y este fue el 79, el siguiente pasó en el 73.
Evidentemente pues son cosas que son difíciles de creer, como pues tantos otros misterios, pero les voy a contar la anécdota y ya que cada quien pues deje su opinión. 1973, a mediados del año aproximadamente, una persona conducía por una carretera que era la Interestatal 71 en Ohio, esto a finales de septiembre. Mientras iba conduciendo, notó una luz extraña siguiendo su vehículo. A partir de ahí, cree él que se desmayó poco después de ver la luz, ya que lo siguiente que supo fue que estaba en una ubicación muy distante. El automóvil, cuando él se levantó, estaba todavía acelerando, pero en una carretera diferente. Mientras recordaba o trataba de recordar qué había pasado, recordó la luz, recordó que el automóvil empezó a vibrar, la camioneta esta, y después perdió el conocimiento. Similar al caso anterior, la persona después de un tiempo decide hacerse una regresión hipnótica. Según la sesión, en la regresión, después de que apareció esta luz extraña, se salió de la carretera principal, pero siguió conduciendo y él mismo tomó el camino de tierra solitario para aparecer en otra carretera. Era como si sus acciones estuvieran controladas por alguien más. Después de llegar a otra carretera, estacionó la camioneta y notó que 3 entidades que estaban rodeando su vehículo estaban junto a un objeto volador no identificado, un ovni, ¿no? Lo siguiente que supo fue que él estaba en una mesa con estos mismos seres y estuvieron realizando, igual que el caso anterior, una serie de experimentos o exámenes, como queramos verlo. Asegura que le colocaron un dispositivo en su cabeza donde aventaba como destellos que lo dejaron deslumbrado. El siguiente recuerdo fue despertarse en su automóvil, el cual él tenía el piso en el acelerador e iba ya manejando en la carretera. Cuando él se levanta, inmediatamente pone el freno para tratar de ubicarse en donde estaba. Esa manera de regresarse, la verdad que lo asustó bastante. Este encuentro para él es un encuentro que le cambió su vida, pero no en negativo como muchos creerían. Asegura que a pesar de la situación fue crítica y que no quisiera repetirla, asegura que esta persona empezó a dormir más tranquilo, perdió el miedo a muchas cosas que tenía y bueno, pues al parecer es como si le hubieran arreglado algunas cosas en su mente. No todos los casos son similares, pero por lo menos este fue así. Una persona asegura que estaba solo en su casa en la noche, estaba jugando cuando su perro comenzó a ladrar en el armario. Cuando se levantó para ver qué estaba pasando, estaba el perro muy agitado, se empezaron a escuchar sonidos extraños como arañazos detrás del armario, del interior del armario. A medida que se acercaba, el rascado, como lo que estaba raspando detrás del armario, se volvió más silencioso, hasta que se detuvo abruptamente. Se le hizo raro, pensó que tal vez era algún insecto o algo así, y prefirió esperar para sacarlo más adelante. Entonces se regresó a jugar, y cuando se regresa a jugar, estaba jugando un videojuego, ya no se escuchaba el arañazo, sino se empezaron a escuchar golpes y golpes muy profundos. Inmediatamente salió corriendo de su casa, de su apartamento, hasta que nos regresaron varios amigos para acompañarle y entrar y revisar el armario. Dentro del armario no encontraron absolutamente nada. Las ventanas, la puerta, todo estaba en orden. Nadie aparentemente había estado ahí, pero fue claro que algo estaba golpeando ese lugar, que algo lo había estado acompañando esa noche. Una persona empezó a trabajar en un teatro de acomodador. Conoció ahí pues a muchas obras muy buenas. Esto es un teatro de estos muy grandes, muy antiguos también. Se llama el Harbourfront Center. Y bueno, esto es en Toronto, en Canadá. La primera situación que escuchó fue de los empleados sobre cómo 2 fantasmas rondaban por el lugar. Los espíritus de un hombre y de una mujer vestidos con ropa de época, que ya varios habían visto. Incluso un guardia de seguridad renunció después de verlos mientras estaba cerrando el lugar. Se dice que el edificio alberga una serie de fenómenos extraños muy raros, pero esta persona inicialmente no experimentó nada. Incluso le gustó mucho su trabajo y lo disfrutaba ver el edificio, etc. Pero hasta que un día, mientras estaba solo en la oficina, escuchó un grito aterrador. Dio la vuelta al edificio, pero no había nadie. Uno de sus colegas confirmó más tarde
que habían tenido una experiencia similar. A partir de ahí sintió continuamente como si alguien le estuviera observando, sobre todo cuando estaba solo. Varias ocasiones pudo oler como el perfume de una mujer o los pasos de una mujer. Después de un tiempo, un grupo de mediums fue a visitar ese lugar mientras él estaba y aseguraron que ahí había una mujer viviendo, que incluso la llegaron a ver con vestido victoriano. También llegaron a ver a este hombre que ha aparecido con bombín, y incluso algunos medios aseguraron que ahí también vive un niño que se esconde detrás de las vigas. A partir de ahí, por eso esta persona entendió por qué se sentía observado constantemente. El concepto de la muerte es muy relativo, y con el tiempo, con tantos testimonios, con tantos relatos, pero también con muchos casos extraordinarios donde las personas recuerdan tener otras vidas, te das cuenta que a lo mejor pues todavía no entendemos muy bien qué pasa con la vida, qué pasa con la muerte, con el alma, ¿no? Donna Stewart tuvo varios mejores amigos cuando era una niña. Uno de ellos era Danny, que seguido iba a visitar su casa. En una mañana, Donna y su amigo imaginario, por así decirlo, estuvieron jugando por varias horas. Pero en esta ocasión no era un amigo imaginario. En esta ocasión era un amigo vecino, un amigo que pues iban a extirparle las amígdalas, era lo que le iban a hacer. Pues bueno, Donna fue con su madre para preguntarle si ella y Danny podían jugar. Esto ya unos días después de que le extirparan las amígdalas. Le dijo que sí, que está bien, que lo invitara. Al parecer, pues Danny va y la visita. La madre no recordaba haberle hablado a su madre para que fueran, pero era común que él llegara nada más así. Vivían en una casa a un lado. Resulta que, bueno, pues tenían varios días de no escucharlos, a la familia ni a el tal Danny. Ella se la pasa toda la tarde jugando. Cuando el niño se va, la madre se entera que el tal Danny, el mejor o uno de sus mejores amigos, había perecido en el hospital, había fallecido. No habían visto a su familia, no habían visto a nadie porque no habían regresado a casa. La casa estaba sola. Bueno, no, estaba con el espíritu de Danny. A partir de ahí, de esta pequeñita de Donna y Danny, ¿no? A partir de ahí dice Donna, ya de adulta, que eso le cambió la perspectiva para siempre, que incluso de adulta se unió a equipos de investigación de lo paranormal porque ella pues vivió en carne propia la experiencia de estar jugando con alguien que ya se había ido, ¿no? Con alguien que ya había fallecido, y no un ratito, sino horas estuvieron jugando. A partir de ahí, esa investigación o esa serie de investigaciones las hizo recordar una serie de amigos imaginarios que tuvo también, y que, bueno, pues ya les platicaré en una siguiente historia, en un siguiente día, en un siguiente podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordar que ustedes nos pueden enviar una historia al 52 87 81 19 7903 vía WhatsApp, vía Telegram, puede ser vía audio o en texto. Si tuviste alguna experiencia extraña, pues aquí nos la puedes enviar y la estaremos contando, o tú mismo con tu propia voz puedes contarlo. Muchísimas gracias. Esto es Podcast 78. Gracias por suscribirte y por recomendarnos.